La mayoría de ustedes debe haber escuchado o leído o visto esa terrible noticia que gracias a Dios terminó bien, pero la noticia de una jueza eh, británica en Inglaterra, una jueza que después investigando se descubrió que era una militante pro aborto que había trabajado como abogada en organizaciones abortistas. Y lo terrible es que una mujer como esta termina siendo jueza, ¿no? Eh, ordenó el aborto forzado de una mujer de 28 años, nigeriana, una inmigrante nigeriana, que tenía una discapacidad mental y que, según los doctores y los psiquiatras, tenía una edad mental de una niña de 8 años, ¿no? Y eh, la mamá de esta mujer discapacitada que estaba embarazada, es decir, que alguien había abusado de ella, ¿no? Y, decía, mira, nosotros somos católicos, mi familia es católica, ella no quiere abortar. Y cuando le preguntaban a ella, a pesar de esta mujer, a pesar de su discapacidad, esta dama, decía, yo quiero tener mi hijo, ¿no? Y el, la jueza, sin embargo, que ordenó el aborto, que como digo, gracias a Dios después fue revertido por una instancia superior, gracias a que estos abogados a favor de la mujer y de su mamá eh, denunciaron esto y decidieron ir a una instancia judicial superior. Y muy rápidamente, porque esta jueza no solamente determinó que la mujer se le tenía que aplicar un aborto forzado, sino que quería que se hiciera inmediatamente, al punto tal que inmediatamente después de su decisión judicial, esta muchacha embarazada con esta discapacidad mental fue llevada a la clínica y la comenzaron a preparar, ¿no? En los argumentos que esta jueza daba estaba el siguiente, ¿no? Aterrador. Es verdad que esta mujer con esta discapacidad mental quiere tener a su hijo, pero quiere como una niña quiere tener una muñeca, ¿no? Y en consecuencia no es consciente de lo que significa tener un bebé. Y en base a este comentario de la jueza, los abortistas que comenzaron los aborteros que comenzaron a preparar a esta mujer, le dijeron, mira, te vamos a sacar a tu bebé, ¿no? De tu vientre, un embarazo que según testigos estaba bastante avanzado, te vamos a sacar a tu bebé y te vamos a dar una muñeca, pero te vamos a dar una muñeca nueva, ¿no? Entonces, yo estaba con este horror, y gracias a Dios, como digo, inmediatamente hubo una intervención judicial y la mujer se encuentra a un mes de dar a luz, ¿no? Esta mujer discapacitada. Pero cuando estaba todavía tremendamente espantado de cómo una persona que representa la justicia de un país ha tomado esta decisión y esa decisión pudo haberse aplicado si es que estas inmigrantes no hubieran sido suficientemente combativas, ¿no? Y estuve en un picnic de mi parroquia, aquí en Denver, en Colorado. Y en mi parroquia, como siempre he dicho, con mucho orgullo, tenemos muchas familias católicas numerosas, de papás todavía bastante jóvenes que tienen muchos hijos, ¿no? Y mientras miraba a todas estas familias juntarse y disfrutar de una tarde de picnic, comencé a contar cuántas niñas de entre 6 y 8 años, o sea, 2 años menos o un año menos, o la misma edad mental de esta mamá embarazada nigeriana en Inglaterra,
¿cuántas de estas niñas estaban cuidando o mimando a hermanitos menores o a bebés constantemente? Y yo sé que cualquiera de ustedes, hermanos, que ha visto a una niñita cuidando a un bebé, está claro, incluso menores que eso, ¿no? Está claro que saben perfectamente la diferencia entre una muñeca y un ser humano, y un hermanito, o un sobrino. Y recuerdo especialmente una niña de 7 años que durante todo el picnic la veía caminando y siempre estaba cargando a un niñito. Y me di cuenta que los niñitos que ella cargaba eran distintos, o sea, no eran su hermanito, eran otros niñitos más chiquitos que los veía, y esta niña en particular sentía todos se conocen, ¿no? O sea, todos estos niños se conocen, son muy amigos, y a mí me es casi imposible distinguir quiénes son hijos de quién, porque los niños andan todos juntos, ¿no? Eso es lo bonito, que sean familias numerosas. Pero esta niñita sabía qué cosa es cuidar a un niño más pequeño o una niña más pequeña. Y yo sé perfectamente que muchos de ustedes deben estar, pues, levantando los ojos, y mirando en blanco diciendo, pero Alejandro, todo el mundo sabe eso. Hermanos, lamentablemente, no todo el mundo sabe eso. Imagínense ustedes una jueza, ¿no? Que dice que sí, es cierto que esta mujer quiere a su hijo, pero lo quiere como si fuera una muñeca. Eso lo dice una jueza, alguien que representa la justicia y que estuvo a punto de ordenar un aborto forzado contra la voluntad de la persona discapacitada, contra la voluntad de la mamá que se comprometía a cuidar al hijo, contra la voluntad de todo el mundo y contra la recomendación incluso de las asistentes sociales que decían, mira, un aborto va a ser más traumático que un parto para esta mujer discapacitada. Un aborto va a ser más traumático que un parto, pero no. Y escuchen a ustedes a la presidenta de Planned Parenthood hablando de el aborto como un derecho y como la necesidad de deshacerse de un bebé en el vientre materno, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros estamos viendo como algo que es absolutamente de sentido común, algo que es completamente evidente para nosotros y para nuestros ojos, es algo que es inaceptable o incomprensible para gente importante y que es partidaria de presentar el aborto, como he indicado en múltiples ocasiones, como un tema de salud y no un tema de derechos humanos donde el bebé no nacido tiene derechos porque es un ser humano. Entonces, me dan ganas de vomitar cuando escucho candidatos políticos hablando de que voy a apoyar una política de protección de la infancia, al mismo tiempo que hablan de la legalización del aborto, de favorecer el aborto, de alentar el aborto, de que es un tema de derechos, de que no deberían haber límites. Porque digo, al final el canal natal se convierte en la única diferencia entre un niño que está dentro del vientre y que está fuera del vientre. Mientras está en el vientre materno, está en el terreno de guerra, en el territorio de guerra más terrible. Eso es inaceptable. Entonces, recordemos, hermanos, que cuando defendemos la cultura de la vida, estamos defendiendo una cultura del sentido común, de cosas que nosotros vemos. O sea, estas niñitas cuidando a niñitos que a los 6, 7, 8 años, y menos todavía, o sea, yo sé que, recuerden que yo no soy papá, no, soy consagrado. Entonces, yo sé que los que son papás y mamás me van a decir, oye Alejandro, mucho antes, yo tengo una niña de 2 años que cuida a su hermanito recién nacido, ¿no? O sea, yo sé que me van a decir eso porque sé de esos casos, pero acá estoy tratando de acercarme a la edad
que supuestamente es la edad mental de esta mujer que gracias a Dios va a tener a su hijo. No. Y que le estaban ofreciendo, mira, te vamos a hacer un aborto, pero te vamos a dar una muñeca. Miren la perversidad. Y lo peor de esa perversidad es que creen que está bien. No, ella se va a quedar contenta con una muñeca. Después de que le hayan asesinado al hijo. Absurdo. Pero, para que vean ustedes, tanta gente lo cree. Y el hecho de que gente lo crea en estos términos nos tiene que convencer que no podemos, bajo ningún punto de vista, ablandar nuestra postura pro vida y ceder a la presión constante que quiere presentarnos a los pro vida como misóginos, como opuestos a los derechos de la mujer. No, nosotros estamos a favor de los derechos de la mujer. Tan a favor de los derechos de la mujer que reconocemos los derechos de las mujeres no nacidas. O sea, reconocemos más derechos que las más radicales de las feministas reconocen. Y esa convicción nos viene a los católicos por razones religiosas, pero a muchísima gente simplemente por sentido común. Que tengas un buen día.